Ok, esta es la grabación para explicar el proyecto del GitHub. En cuanto a la explicación sobre la estructura de la base de datos, sí, tenemos como tablas principales y relaciones entre tablas como, como student, career, tenemos practice, tenemos lo que es company tutor, tenemos lo que es activity y evaluation. ¿No? Por ejemplo, la tabla student está relacionada, mediante la clave coreana career ID, ¿sí? mediante la clave foránea, como digo. Eso indica que la carrera que cursa el estudiante, sí, indica que la carrera que cursa el estudiante mediante la clave foránea career ID, que sería carrera. La tabla practice, de igual manera, está vinculada a student, a la tabla estudiante a través de student ID, ¿sí? A través de student ID, lo que representa la práctica asociada a cada estudiante. Sí, practice también tiene una relación con company tutor mediante la clave company tutor ID, ¿sí? Company tutor ID, definiendo que, o sea, quién supervisa al estudiante, digamos, ¿ya? Las tablas de activity y evaluation, evaluation están relacionadas con practice mediante las claves practice ID, practice ID, lo que permite registrar actividades y evaluaciones para cada práctica. Las claves detalladas y adicionales de cada tabla, que cada tabla tiene una clave primaria que asegura la unidad de los registros. Si, por ejemplo, en ID, en Student, Practice y Career, las claves foráneas, Career ID, Student ID y Practice ID, y Company Tutor ID, aseguran la integridad referencial entre las tablas, digamos. ¿Sí? Las claves primarias ID son automáticamente indexadas para mejorar la eficiencia en las consultas. Si los campos relacionados con claves foráneas, Student ID, Practice ID, también podrían estar indexados para optimizar las búsquedas. ¿Sí? Tenemos una vista, o sea, las vistas que yo realicé son vistas combinadas. Student Practice Evaluation View. A ver, déjame ver dónde está. Las vistas. Un segundo. Lo que son las vistas, como dije, es una vista combinada, la cual consolida la información de varias tablas en una estructura fácil de consultar. Esto mejora el acceso a los datos relacionados con estudiantes, prácticas, tutores, actividades y evaluaciones. En lo que es
En lo que es en la descripción de arquitectura de los layers, eh, son capas principales del proyecto, digamos, control, por ejemplo, que es la capa de presentación, ¿sí? Lo que es la capa de presentación, eh, es la interfaz de entrada de las peticiones HTTP. Aquí se encuentra el controlador, perdón, sí. Aquí se encuentra el controlador gestiona, que gestiona las solicitudes relacionadas con la vista y las respuestas del cliente servicio. Sí, ahora digamos que la capa lógica del negocio contiene la lógica del negocio. Esta capa es responsable de procesar la información y coordinar las operaciones necesarias entre capas repository y capas de acceso de datos. Eh, digamos que las capas de acceso de datos es donde interactuamos directamente con la base de datos. Aquí se implementan las consultas y operaciones CRUD, CRUD usando JPA y el ORM que vimos. ¿Sí? En el entity es básicamente el modelo de datos que define la estructura de las tablas en la base de datos. Cada entidad corresponde a una tabla y define relaciones como eh, one to one, main to one, ¿sí? El DTO, que son la transferencia de datos, los datos, o sea, los data transfer objects se utilizan para trasladar información entre las capas sin exponer las entidades directamente. Tenemos lo que es el mapper, eh, que es la compresión de datos. Se encarga de transformar entidades en DTO y viceversa, de DTO a entidades y de entidades a DTO. Esto permite separar las representaciones internas de los datos. La arquitectura asegura una modularidad y separación de responsabilidades, facilitando el mantenimiento y la escalabilidad del sistema. Por ejemplo, al realizar una consulta GET a la vista combinada, el controlador interactúa con el servicio que a su vez utiliza el repositorio para obtener los datos y devolver un DTO al cliente. Ahora, con la explicación del ORM, ¿sí? Con la explicación del ORM, es una herramienta que facilita la interacción, como dije anteriormente, con la base de datos mediante los objetos en lugar de consultas de SQL puras. En este proyecto, cuando realizamos pues todos, se utiliza un ORM como Invernat, o sea, Invernat, ¿no? Que permite mapear las entidades, clases Java o Kotlin en su caso directamente con las tablas de la base de datos. Ventajas del ORM, por ejemplo, en las ventajas del ORM, la simplificación del código, no es necesario escribir consultas de SQL manualmente para cada operación CRUD. Ahora, en la portabilidad, el código es más dependiente del motor en la base de datos. En lo que es mantenimiento, el ORM, los cambios en la estructura de la base de datos se reflejan fácilmente en las entidades, configuración y ejemplos. Los ejemplos también. ¿Ya? Ahora, como anotaciones principales, podemos decir que @id indica la clave primaria, @generate value autogenera valores para las claves primarias. Y eso en cuanto a lo que es el proyecto de explicación. En cuanto a lo que yo hice, como dije, las vistas, ¿sí? Las vistas. Este es un modelo de 1 a 1, o sea, one to one.
¿Por qué? Porque cada registro en una tabla está relacionado con un único registro en otra tabla, a pesar de que la información en sí esté relacionada en, sí, aunque la información esté relacionada, digamos, en una sola, estas únicamente, pues, o sea, cada registro está relacionado eh, con un único registro de otra tabla. A pesar de que estén en un solo lugar, digamos, todos los datos, si cada registro pertenece a un único registro. Entonces eso en cuanto a la explicación.